querido amigo y hermano humano, Fray Julián Cruzalta Aguirre, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de nuestras charlas entretenidas. Fray Gracias por Julián, la muchas invitación. gracias. Gracias por la invitación, con gusto. Muchas gracias. Queridos amigos internautas, ¿se acuerdan ustedes que en alguna de nuestras anteriores charlas entretenidas, nuestro querido amigo y hermano masón Samuel Padilla Vega nos platicó algo acerca de la historia del cristianismo, pero desde el punto de vista del gnosticismo? Y después, con todo el tema que nos presentó Samuel Padilla, nos quedamos picados, y entonces nos hizo favor de acompañarnos mi querido hermano y amigo masón Joel Alejandro Gutiérrez Flores, y él profundizó en el misterioso y apasionante aspecto del personaje central del cristianismo, Jesús de Nazaret, o Jesús el Cristo, o Jesucristo. Y, por supuesto, después de todas estas apasionantes charlas, nos surgieron muchas inquietudes, muchas interrogantes. Entonces, por eso esta noche tenemos la presencia de un maestro en teología, un maestro con 40, 50 años de experiencia en la investigación y la docencia de todo lo relacionado con el mundo espiritual. Así que, pues me honra mucho la compañía de Fray Julián Cruzalta Aguirre, y ya verán ustedes cómo durante la plática van a entender por qué digo que es verdaderamente una experiencia muy honrosa para nosotros. Fray Julián, querido, esta presentación que hice con nuestros amigos internautas habla del gnosticismo, y en la cortinilla que presentamos, el banner con que presentamos nuestra charla, hablábamos de toda esta historia del cristianismo, pero combinada con una cosa que le llaman gnosticismo y que se relaciona estrechamente con la cábala. Tú que con toda tu experiencia, Fray Julián, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo surge el cristianismo, el gnosticismo? ¿Qué tiene que ver con el cristianismo? Con el gnosticismo, esto de la cábala y de conocer los secretos de la escritura y todo eso, ¿podríamos pensar que ya no necesitamos a Dios? Simplemente con interpretar las escrituras podríamos tener buena suerte o resolver nuestros problemas mundanos. Y recordemos que, por un lado, el cristianismo nace plural y diverso. No hay un cristianismo desde el inicio, hay muchos cristianismos. Y el cristianismo de los primeros 3 siglos era más plural que el cristianismo contemporáneo. Hoy las iglesias cristianas nos parecemos más entre iglesias que lo que era el cristianismo primitivo. Y esto, en relación al gnosticismo, gnosis quiere decir conocimiento. Son teorías del conocimiento, son maneras de conocer, sabidurías antiguas. Se pierde en la historia el gnosticismo, estas maneras de conocer, de interpretar. Estamos en el mundo de la interpretación. El lenguaje siempre es interpretado, darle sentido a la vida humana, que esta es la función del mundo simbólico. Y entonces desde Egipto hay este conocimiento, Sumeria está llena de estos conocimientos. Después va a aparecer todo un gnosticismo judío, que la cábala es precisamente, son gnósticos judíos. Y obviamente, derivado del gnosticismo judío, va a haber un gnosticismo cristiano desde el inicio. Alejandría en África jugará, este puerto de Alejandría, un papel muy especial en la expansión del gnosticismo judío. Allá va a haber grandes maestros cabalistas. Después se moverá a España, a otros lugares, estos maestros. Entonces, el gnosticismo judío es muy importante, porque incluso en Alejandría se traduce la Biblia de los 70, del hebreo al griego, la Biblia del Antiguo Testamento, la Torá, precisamente con todas las reflexiones que lleva de los grandes rabinos y maestros. Eso, todo esto es conocimiento. Y precisamente en Alejandría, pues también se dará un gnosticismo cristiano que después se va a expandir a muchos lugares. Hay cristianismo no gnóstico y hay cristianismo gnóstico conviviendo en los mismos espacios, en las mismas épocas. Esto es desde el inicio. Y vamos a ir viendo entonces qué marca la diferencia entre los cristianos gnósticos y los cristianos no gnósticos. A Que ver, por Fray, supuesto, te interrumpo un segundito. sí. Entonces,
diríamos que el cristianismo hay gnóstico y no gnóstico, o podríamos Sí, hablar al revés de que hay gnosticismo cristiano y gnosticismo hebreo. hay gnosticismo hebreo, pero hay cristianismo no gnóstico también. O sea que Y, serían ambas ramas, digamos. sí, y de hecho, pues va a haber toda una lucha política, más que de conocimiento, para ver qué cristianismo es el que somete y gana el no gnóstico. Por eso conocemos poco de cristianismo gnóstico, porque en el siglo cuarto se condena como herejía el cristianismo gnóstico y se persigue no en asunto religioso, con ley del Estado romano, se vuelve un delito de Estado y hay persecución y las penas son confiscación de bienes y expulsión del territorio de Roma. O sea, son penas de Estado. Se combatió el cristianismo gnóstico con toda la fuerza del Estado romano. Es que la mayoría de los cristianos desconocen el inicio de cómo nace esto, que hubo grandes Estaríamos hablando corrientes. de más de medio millón de víctimas por el cristianismo. Claro, estamos hablando del siglo I, del siglo II. La persecución empieza a partir del 325, siglo cuarto. Nicea. Nicea, porque recordemos que ese concilio lo convoca el emperador romano y es Nicea, que es en las orillas del actual Estambul, que está en Constantinopla, el emperador Constantino, ese que convoca, porque Constantino quiere hacer una alianza con lo que va floreciendo los cristianos. Y cuando busca, vienen más de 400 obispos a Nicea y cada obispo trae una versión diferente de cristianismo. Entonces Constantino se da cuenta que no puede negociar con 4 o 5 obispos. Son muchos cristianismos, cada obispo trae textos sagrados diferentes. Entonces, el que le interesa meter orden, tener como doctrina textos básicos, catecismos, credos, pues es al imperio. Los Claro. cristianismos son plurales y son muchos. Y Y en entonces muchas maneras. aquí con Constantino, pues con todo el colmillo de un dirigente de la categoría de Constantino, que mis respetos a toda aquella zona, esta zona de Constantinopla, toda la actual Turquía, toda esta área, gente con mucha experiencia en el manejo de su reino. Y entonces veían la gran oportunidad de decir, pues utilizamos esta corriente que viene triunfando enormemente de unos cuantos miles de cristianos que en el siglo I, estamos hablando ya quizá de medio millón de personas o más de cristianos, ¿no? En el término de 3 siglos. Y recordemos que sustento del imperio, pues es el esclavismo. Y muchos esclavos se habían vuelto cristianos, que es la gran fuerza. Por eso a Constantino le interesa negociar con el cristianismo, pero se Claro. sorprende que no hay un cristianismo, son cientos de cristianismos, no hay un representante único. En ese momento no existe el papado, esa institución no existe. A Constantino le llegan más de 400 obispos y entre esos 400 el obispo, que ya había obispo en Roma, pero no participa en Nicea el obispo de Roma. Tan no era el Papa que no es invitado, o sea, no era el personaje central. Ahí el personaje central va a ser el patriarca de Constantinopla con el emperador que presidirán ese concilio. ¿Qué pasó, como dato curioso, qué pasó al principio con Pedro? Fue nombrado el representante de Jesús. ¿En qué momento desaparece su imagen, Fray Julián? Pues aquí van a ser las diferentes corrientes y aquí entran los diferentes textos que tiene cada corriente cristiana. En los evangelios gnósticos, en los textos gnósticos, Pedro no es el sucesor, es una mujer, es María Magdalena, porque el gnosticismo tiene una parte femenina, la energía femenina muy fuerte desde antiguo, que necesita con la energía masculina. Entonces, en los evangelios gnósticos no es Pedro. Pedro es un campesino cabeza dura que no le da, dirá el dicho español posterior, lo que natura no da, Salamanca no lo presta. Pues Pedro no Muy- tiene las cualidades de un gran líder. Pedro es un pueblerino de un ranchito, monolingüe, solo habla hebreo su lengua, no tiene la capacidad de ver el futuro. Entonces, ¿quién? En los evangelios gnósticos, obviamente, y aquí van a ser luchas de poder otra vez.
María Magdalena será una figura que representa a los gnósticos y Pedro será la figura que va a representar a los no gnósticos cristianos. Y van a estar en pugna. Y ya con el imperio, pues va a ganar la visión de Pedro. O sea, Pedro es una construcción del siglo IV, Pedro que conoce. Hay un Pedro histórico, por supuesto, pero ya el Pedro de los evangelios, que están en los textos de las iglesias cristianas, pues ya es un Pedro construido que representa esas iglesias no gnósticas. Eso es. Y entonces, en este caso, estaríamos pensando justamente en los evangelios, digamos, oficiales. ¿Cuál es el término más correcto para hablar de los Los evangelios de Mateo? ¿Perdón? Los evangelios canónicos. canónicos, es decir, Canon quiere decir orden, el los que, orden, los que están en el orden. Por eso los que están dentro de la ley, por decir así. sí, del orden, los canónicos. Los otros Y se llaman extracanónicos, fuera del canon. me gusta mucho más el término extracanónicos porque cuando hablamos de los evangelios apócrifos, que sería parte de lo que hoy queríamos preguntarle a Fray Julián, al hablar de apócrifos, como que el mismo término ya nos está haciendo un poquito peyorativo, un poquito, pues esos no son los buenos son solamente los canónicos. Porque depende de quién se clasifica, quién nombra, ya no es tan puro el asunto, ya el nombrar, clasificar, ya tiene un origen de poder. Entonces, desde el poder, lo que no se acomoda a mi visión triunfante, pues lo declaro herético, Apócrifo, mentiroso. no verdadero. Entonces, acuérdense que la palabra ortodoxo, doxa es verdad, orto es recto, la recta verdad. ¿Desde dónde y para quién es lo recto? Lo que atenta para los que ganan es chueco, la heterodoxia. Lo que sostiene su poder lo llamarán lo recto. Entonces, sí depende de quién clasifica, quién nombra, o sea, no es tan sencillo y automático el asunto. Claro. Es decir, ¿quién tiene el poder de nombrar y de excluir? Hasta el cuarto no hay un poder, todos son cristianos, no hay un poder central, no existe el papado, o sea, no hay una figura en el cristianismo central que tenga el poder. Se empieza a construir a partir del 4 y ya cuando hay poder del Estado romano, no eclesial, con ese poder ya empiezo a excluir y a perseguir, con el poder del Estado. O sea, el gnosticismo se persigue no con un poder eclesial, con el poder del Estado romano, y se vuelve delito de Estado romano andar leyendo uno de estos evangelios gnósticos. Lo persiguen al que ande leyendo. Por eso, de los evangelios canónicos, pues tenemos 20, 15 textos nos llegan, todos están llenos de hoyos porque tienen siglos, pero lo que falta en uno está en otro. Y de los textos gnósticos tenemos ejemplares únicos, porque fueron perseguidos, era un delito poseerlos, la gente los quemó, se deshizo de ellos. Y no los conocíamos, solo conocíamos a sus enemigos que les decían precisamente apócrifos, herejes, entre ellos el obispo Irineo de León que los combatió mucho. Y siempre repetimos lo que Irineo decía de ellos. Nadie los conocía, no había un evangelio gnóstico que alguien leyera. Nadie. Entonces siempre durante más de 1000 años se repitió lo que dijo Irineo de León. Irineo de León era obispo de León, Francia, y tenía gnósticos. Irineo se queja que hay una mujer que celebra la Eucaristía y que bautiza, siéndole el obispo de León, y que ya le había ordenado que no lo hiciera, y la mujer lo seguía haciendo, y iba más gente con ella que con él, que era el obispo. Entonces Irineo tiene mucho celo que esta gente tiene, es más popular, la sigue más el pueblo, porque es la fuerza todavía que hay ahí. Y Irineo se queja, y entonces siempre se repitió lo que Irineo dijo, son herejes, son espurios, son falsos, pero nadie los había leído, este era el problema, todo el mundo repetía lo que Irineo dijo. Es hasta 1948 que aparecen textos. Y hoy Los, fa- podemos, los, los famosos rollos del Mar Muerto. no, esos son de mundo judío. Estos son textos que aparecen en Egipto de evangelios gnósticos, textos cristianos.
¿Y Habla- cómo llegan a popularizarse, digamos, Fray Julián? Aquí es donde despegamos, digamos, en el sentido del gnosticismo. Cuando la gente quiere aprender Sí. la interpretación acerca del mundo cristiano, de la vida de Jesús y demás, ocurre un poquito lo que en la vida social y política actual nos ocurre. Tenemos un conocimiento X sobre cualquier ciencia y lo tenemos por bueno durante mucho tiempo. Y se va adaptando la vida social, la vida política, todos nos vamos adaptando a ese conocimiento, ya sea en salud, en medicina, en política, en lo que sea. Pero de pronto a alguien se le ocurre cambiar las cosas, entonces decir, esto que ustedes sabían no es cierto, esto otro es la verdad. Y cuanto más disparatado o más contrario a lo que conocíamos resulte, como que a la gente le llama más la atención y entonces creen lo nuevo. Y Por ejemplo, llegando, aterrizando en un mundo muy vulgar, cuando yo era chavo, Fray Julián y amigos, se sabía que toda persona para vivir sana tenía que comer por lo menos 2 huevos de gallina al día. Y esta era la receta para vivir sano. Los niños teníamos que asolearnos porque el sol era una maravilla para el calcio y para no sé qué. Pero de pronto surge una nueva tendencia que dicen no comas huevos porque tienen colesterol y no te asolees porque la capa de ozono y no sé qué te va a dar cáncer. Entonces ahora esta nueva verdad es mucho más aceptada que las anteriores. En el aspecto de religión ocurre algo parecido, Fray Julián. en el conocimiento se va avanzando en cosas que no se conocían. Entonces, en el 48 sucede que unos campesinos andan buscando una tierra en las cuevas que les sirve como abonos y se encuentran 2 ollas y se las llevan a su casa. Imaginario de campesino egipcio. La lámpara de Aladino, hay un genio adentro. Ya la hicimos, lo vamos a poner a sembrar, o hay oro en esas ollas, o está el genio encerrado, y se la llevan a su casa. Y esos campesinos no saben leer. Y cuando abren las ollas, puros papiros, oh de gran decepción, ni oro ni el genio. Entonces la mamá de ellos empieza a usarlas para cocinar los papiros en Uh, fuego. Son más de 50 textos gnósticos lo que hay ahí, pero ellos no saben. Pero uno de ellos, de los hermanos, se recuerda que en el Cairo hay tiendas donde compran esos papeles viejos, esos papiros, y los guarda, ya no deja que los siga quemando su mamá. Y un día que va al Cairo, los lleva para ver si le dan algo de plata. Y resulta que estos textos están en una lengua egipcia antigua, no es en el egipcio clásico, sino una derivada que se llama el copto. Y el anticuario sabe copto. Y cuando ve esos papeles, empieza a leerlos, se da cuenta que son evangelios. Y le dice, ¿tienes más? Te los compro. Entonces aquel regresa a su casa a decir, no, no los quemen si es dinero, me los van a pagar. Y ese anticuario empieza a circular en el mercado negro, porque es oro puro esos textos, son únicos. Entonces, cuando el gobierno egipcio se entera, ya varios textos salieron de Egipto, los declara patrimonio de Egipto, prohíbe que salgan, los que logra recuperar, posteriormente les hace un museo en el Cairo, el Museo Copto. Ahí están los textos originales. Inmediatamente la Universidad de la Columbia envía una experta, que es la mayor experta en el mundo de esto. Vive la doctora Hélène Pels. Ella estaba haciendo su tesis doctoral en cristianismo primitivo. La Columbia le envían al Cairo y ella cuenta. Yo tuve la fortuna de tener clases con ella directo de estos temas. ¡Qué buena suerte! Y sí, por eso me apasionó estos temas cuando ella, que estaba haciendo su tesis doctoral, la envían y dice que ella esperaba que le dieran microfilm. No, en un plastiquito, los textos se los dieron en mano en el Cairo, los únicos, porque son únicos. Tuvo en su mano y pudo estudiar directo y es la que empieza a traducir del copto al inglés porque ella sabe copto, es experta. Estos, Documentos de 2000 años de edad, sí, Fray. sí, 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 sí.
Más de 1600 años tuvieron en esa olla. No se desintegraron porque estaba cerrado dentro de la tierra enterrada. El problema era que una vez que salieran al aire, aquello se Claro, podía destruir. Y de hecho, claro. como se destruyó el Evangelio de Judas. Varios de los expertos tuvieron en su mano hace 40 años el Evangelio de Judas en París, que lo andaban vendiendo. Nada más que las universidades no le llegaron al precio. No les dejaban tomar foto ni hacer anotaciones. En una habitación de hotel en París se los mostraban, pero pedían una fortuna. El texto estaba completo. Hace pocos años que se encontró el texto, estaba craquelado en pedacitos. Lo metieron en una gaveta de banco sin el aire necesario, sin la luz. Como nadie se los compró, lo guardaron años en un banco en Nueva York. El National Geographic lo compra y lo tiene que restaurar. Era polvo, o sea, de craquelado, son papiros. Entonces ella les dice que por piedad no tengan en esos textos con focos normales, Qué que los van a barbaridad. destruir. Y ella cuenta que se los dieron en mano y no daba crédito que no tuvieran el cuidado porque ella sabía lo que tenía en mano, evangelios. El problema viene que al mismo tiempo se descubren los rollos del mar muerto en esos años, como esos son del mundo judío, eso se les da difusión, el mundo judío les hace un museo, todo mundo los conoce y poca gente conoce estos que son cristianos, porque las iglesias se encargaron de que no se supiera, no darle difusión, decir, ni son originales, son apócrifos, son mentira, y además no están en griego. Los Claro, evangelios están en griego. Esto es entendible. Cuando viene la persecución de los textos y se prohíben, en Egipto ya nació el monacato, hay monasterios. Lo más probable es que el bibliotecario no tuvo corazón para quemar los textos. Los metió en las ollas y los escondió. Ha de haber sido el bibliotecario, no los pudo destruir. Sabía lo que era y gracias a ese hecho, 1600 años después aparecen esos textos. el valor de lo antiguo solamente le movió al Pero sí, bibliotecario. son únicos, porque Claro. como los demás se destruyeron, y son copias en copto. Los monjes no hablaban griego en Egipto, hablaban copto. Tenían monjes que hablaban griego que traducían en los monasterios. Son las traducciones. Cuando aparecen los textos en copto, se recuerdan los expertos que hay pedacería que nadie entendía en griego porque estaban pedacitos. Ya con el texto completo, dicen, esos pedacitos son del texto griego que los originales fueron en griego, fueron escritos en griego. Lo que hoy recuperamos fueron las traducciones al copto y no hay. Del Evangelio de María Magdalena, por ejemplo, hay pedacitos en griego, lo que se recupera, y ese no salió, entonces se acuerdan que ese no salió de esas ollas de Egipto. Oye, Ese, Fray Julián, esto que mencionas ahorita de María Magdalena y el de Judas, por ejemplo, me inquietan en este sentido. ¿Por qué se les da el nombre de ellos? Están en griego, no puede haber sido que los discípulos de Jesús, los evangelistas conocidos o con sus nombres, hayan escrito ese tipo de textos. no, Me inquieta mucho, pero quisiera dejarte esa pregunta y si me permite saludar a mis amigos que nos están acompañando por internet, les damos un saludadito y regresamos al tema, mi querido Fray Julián. sí, Gracias. Mira, está Emanuel Benito. Emanuel, muchas gracias por tu compañía, te agradecemos mucho. Ojalá que estos temas te interesen. Dice, muy buenas noches, excelente fin de semana. Gracias, Emanuel. Te deseamos lo mismo. Georgina Cabrera, caramba, Gina, preciosa. Dice, saludos fraternales, queridos hermanos y amigos. Un tema interesante, muchas gracias por compartir sus conocimientos. ¿Verdad que sí, Gina? Pues ahora estamos de lujo con Fray Julián Cruz Alta. Imagínate todo lo que él sabe, lo que nos está platicando. Espero que sea de tu agrado y a tú que estás tan interesada en la parte cabalista, en la lectura en hebreo y todo esto, creo que te va a interesar mucho. Ojalá nos des tus opiniones. José Raúl Mejía Jiménez, saludos fraternos. Mi querido doctor Mejía, qué bueno que es un honor que nos acompañes y mira, está aquí con nosotros Fray Julián, creo que te estarás de acuerdo conmigo en que hoy es una charla, una de nuestras charlas de lujo. Lorena Gómez Valdés, buenas noches, queridos hermanos. Lorena, querida, qué bueno que estás aquí. Agustín Baraja, saludos fraternos, saludos para ti también, Agustín.
Qué bueno que estás por aquí compartiendo con nosotros todos estos temas del gnosticismo, la cábala, la interpretación de los antiguos textos. Interesantísimo. Y de verdad ustedes están viendo cómo es una verdadera, absolutamente verdadera autoridad, Fray Julián Cruz Alta. Miguel Ángel Garnica Mejía, como siempre, interesantísimo el tema. Seguro faltará tiempo. Le voy a apurar, Miguel Ángel, para que no nos falte tiempo. Virgilio Rodríguez. Dice Virgilio, yo vi algunos papiros originales en el museo. Ah, Virgilio, es que efectivamente Virgilio hace poco hizo un viaje al Cairo pues hombre, tuvo la suerte de ver este tipo de objetos en vivo y a todo color. Y Armando Silva, saludos fraternos para todos. También para ti, Armando, te agradezco mucho que nos estés acompañando. Bueno, pues estos son algunos de los amigos que están colgados ahorita en internet, Fray Julián. Te preguntaba acerca de la autoría. Sí, Tanto los canónicos, Mateo, todos fueron sus alumnos de Jesús, pero ellos escribieron estos evangelios o dos, no, tres siglos después fueron escritos. recordemos que esta gente es ágrafa y analfabeta, no sabe leer ni escribir. No hay escuelas, eran de pueblitos muy pequeños, hoy diríamos ranchitos, caseríos. Sí, Todos eran galileos del norte de Israel. No hay escuelas rabínicas en esos poblados tan pequeños. Entonces es gente que no sabe leer. pero Entonces, el asunto de los esenios, digamos, ese grupo, esa escuela de los pero esenios, ese grupo era cerrado, no aceptaba a cualquiera, ¿no? Eran grupos muy cerrados. O sea, ahí estaba Jesús. no, no, porque Jesús se mete con el pueblo y va a comer con pecado. No, estos tenían una serie eran muy excluyentes, podemos decir. Cuidaban mucho la pureza, porque ellos entendían que el Mesías iba a nacer de ellos que cuidaban todo, la ley. Y Jesús se mezcla con el pueblo y come los que no hacen los rituales, los 7 lavados. Eran grupos, o sea, les viera contaminados si lo invitan a comer a sus casas. Iba recontaminado en su mirada de ellos. Ese no podía ser el Mesías. Entonces Jesús pues se junta con gente que no sabe leer, que es del pueblo, y obviamente la primera generación de cristianos no tiene textos escritos, es oral. Son culturas orales, son pueblos que no leen, no escriben, cuentan historias. Entonces, cuando muere Jesús, hombres y mujeres empiezan en las plazas y mercados a contar historias de Jesús. Y de hay boca mujeres a, de boca a oído. que cuentan historias. La tercera generación de cristianos ya aprendió algunos a escribir. Entonces sientan a su abuelita que anduvo con Jesús y le dijo, a ver, abuelita, cuéntame. Y la abuelita que andaba a los 11, 14 años en la bola, ya tiene 40. Ya no es la misma persona en el lenguaje, y no es lo mismo el lenguaje oral que el lenguaje escrito. Por No es la supuesto. misma emoción vivir los hechos que 30 años, 40 después contarlos. Ya hago selección de lo que cuento, ya lo interpreté yo mismo de lo que viví. Y el nieto que la está escuchando tampoco está en blanco, le interesa ciertos temas, rescatar de la narración. Ese es el que escribe. Y ahí casi ninguna mujer sabe escribir. Y se van a perder los relatos de las mujeres. Se van a perder. Todo lo que contaban las mujeres en las plazas, pues a los hombres no les interesaba. Chismes de mujeres, Chismes de mujeres en el patriarcado. Ninguna claro. mujer, misteriosamente, hay una mujer que sabe escribir y escribe el Evangelio de María Magdalena, que obviamente no es María Magdalena que no sabía escribir también. Es muchos años después. Y se sabe que es mujer por la manera de narrar y de mirar. Ya los expertos lo han trabajado. Ahí hay una mujer escribiendo. ¿Qué mujer escribió? No sabemos. Por eso se llama el Evangelio de María Magdalena. No lo escribe María Magdalena. Y ahí el personaje central es ella, a la que le da el testimonio Jesús. Y esto lo corrobora uno en el Evangelio de Tomás, que es otro evangelio gnóstico, a la que Pedro le pelea es a ella, porque Pedro dice, ¿cómo creen que a una mujer le iba a enseñar lo que no nos enseñó a nosotros? Y se enoja mucho Pedro, porque le piden a ella, muerto Jesús,
que les cuente lo que le enseñó a ella. O sea, que sea la maestra. Y Pedro se enoja mucho. Entonces le dice otro de los apóstoles, bueno, si Jesús la conocía, la tomó en cuenta, ¿quién eres tú para hacerla a un lado? Si Jesús quiso y habló con ella, y dice el Evangelio de Tomás, era la única en que besaba en la boca. Pero en mundo gnóstico esto tiene otra interpretación, es espiritual. Quien empieza el camino del maestro lo besa en los pies. Quien ya avanzó lo besa en las manos y quien ya llegó comparte la misma roa que el Espíritu Divino. La boca es la respiración. O sea, no tiene una connotación sexual de conocimiento, es texto gnóstico. Y dice el Evangelio, esa la única que besaba en la boca, o sea, era eso igual, O sea, el aliento, el la vida, aliento. el espíritu que va por la boca, claro. Es eso, por eso era la que estaba a la par. Es como todo tiene doble, masculino y femenino, era el femenino de Jesús. Por eso el mundo gnóstico tenía que ser una mujer y solo ella estaba capacitada y le daba como lecciones en privado. Y muerto Jesús le piden que les enseñe y Pedro se enoja mucho. Dice, ¿cómo creen que a una mujer le... Y se enoja. Y María Magdalena en el Evangelio dice, me da miedo Pedro, me agrede, se enoja muchísimo, porque Pedro era un hombre muy cerrado, ¿no? O sea, no tenía capacidades de ser un maestro espiritual o un guía. Incluso, pues Pedro, hoy sabemos, no está enterrado en Roma. El Papa Pablo VI mandó excavar 25 metros abajo del altar mayor y no encontraron nada, no hay nada. La tumba antigua de Pedro, Sí, y la gente, está la tumba y hay peregrinación desde el inicio del sí. cristianismo, está en Antioquía, no en Roma. Allá está Pedro enterrado, en Antioquía, no en Roma. Lo de Roma es una construcción del siglo VI en adelante para construir el papado. Es otra cosa, es muy posterior. O Y sea, la no tumba es de Pedro se hace como un símbolo de que aquí sí, tenemos a la piedra sí, que sí, edificó la sí, sí, pero iglesia. no es histórico, ahí no hay nada, no hay osamenta, no hay nada. La gente que se hinca hay un nicho plateado. No, ahí se guardan los palios de los arzobispos, no hay huesitos ahí. Ahí hay un reclinatorio, bajas las lámparas y la gente cree que ahí está enterrado Pedro, se hinca y todo. No, ahí guardan palios que cosen, hacen unas monjas de lana y cuando alguien es nombrado arzobispo se le pone ese palio en lana, solo que está doblado en esa urna de plata. Pero como tiene las lámparas, urna de plata, tiene reclinatorios, todo el mundo que va a Roma y se hinca y bajé a rezarle a Pedro, pero no hay nada. Pedro es claro que la tumba vieja al cristianismo primitivo peregrinó a ver a Pedro a Antioquía, ya está enterrado Pedro. Mucho más lógico. Claro, acuérdense que primero pelea Roma a ser la iglesia madre, le llevó 600 años que la reconociera. Y después a partir del siglo VI, el obispo de Roma dice, bueno, si yo soy obispo de la iglesia madre, no soy igual que los demás obispos. Empieza a pelear ser Pedro. Y el primer papa en forma, como lo conocemos, es hasta el siglo XII, Inocencio III. Que Inocencio III no dice, yo no soy el vicario de Pedro, soy el vicario de Cristo. Y se pone ese título. Como hoy conocemos, el papado es hasta el siglo XIII. Pero, Fray Julián, lo que nos estás diciendo ya el siglo XII, el siglo XIII, ya es, digamos, figuradamente apenas ayer. Claro, antes de eso no existía el papado como es una construcción que llevó siglos. Primero reconocer a Roma como la iglesia madre y después al obispo de Roma como el papa, el papá. Si soy el obispo y no soy yo porque era un obispo más del montón, el de Roma, desde el inicio hubo encargado. Episcopo, viene el prefijo epi, es sobre. Escopeo, mirar, un supervisor, el que mira desde arriba, quiere decir en griego eso. Por eso el sillón alto, para estar Claro. más arriba que los demás. Eso hay desde el inicio y en Roma hubo episcopo y las comunidades tenían. Pero de eso al papado fueron siglos de una construcción simbólica. Y eso tiene que ver más que con la fe o con asuntos de religión, con el poder de una institución. Y esto, y esto me lleva a lo de los nombres, es decir,
Claro, ningún texto, ni los canónicos, ni los canónicos los escribieron apóstoles. No sabían escribir nadie. Nadie de ellos sabía escribir. O sea, por Entonces, supuesto, si Jesús mismo no dejó escrito nada, pues mucho menos sus alumnos, ¿no? sí, era oral, era cultura oral. Claro, Como las mil y una noches de Medio Oriente que se sabían de memoria historias. Es un pueblo de historias y de reflexiones. y de reflexiones. Entonces usan figuras para darle el texto. Es decir, sí, el de María Magdalena sí lo escribió. Es el único texto que tenemos escrito por una mujer. ¿Qué mujer? No sabemos. Usa el nombre, obviamente no es María Magdalena, pero ahí narra la historia de otra manera. La maestra espiritual es una mujer, no es Pedro. No, a Pedro le va de la patada en los textos gnósticos. El Pedro histórico no tenía la cabeza para hacer. Es una construcción muy posterior y esto tiene que ver con un tema que van a jugar los evangelios gnósticos y los canónicos. ¿La resurrección de Cristo es un hecho histórico o un hecho simbólico? Y va a ser fundamental la respuesta a esto. Para los gnósticos es simbólico. Cualquiera que tenga fe es testigo de la resurrección aún hoy. Como no es un hecho histórico, no tuve que estar ahí. Si yo tengo fe en el resucitado, soy testigo del resucitado. Y para los textos canónicos es un hecho histórico. Luego entonces solo los apóstoles son testigos del resucitado. Al tercer día y etcétera. Sí, sí, sí. Solo el que lo vio dice, y yo se lo transmito al que sigue y viene la cadenita episcopal. Un obispo le pone las manos al otro y cada obispo te alega sus credenciales, desde dónde viene. Porque ellos creen que para ser testigo de Cristo es histórico. No, por eso viene el gran pleito. Solo el que ellos decidan es testigo oficial y en el mundo gnóstico cualquiera que tenga fe es testigo oficial de Cristo. Claro, Cualquiera, hijo de claro. vecino, porque es un hecho simbólico. Por eso teológicamente va a ser una discusión de siglos en las iglesias. ¿Qué es la resurrección? Incluso a María Magdalena en el Evangelio le preguntan, ¿con qué ojos lo viste? ¿Con los de la imaginación, con el corazón, con Los, los del del los ojos cuerpo? del espíritu. ¿Sí? Porque para ellos no es un hecho histórico que los huesitos se levantaron, es un hecho de trascendencia fundamental. Y yo 1000 años después en el mundo gnóstico puedo ser testigo del resucitado y meter las manos al fuego, que me encontré al resucitado en mi vida. Y soy testigo. Y para los textos canónicos no, solo los apóstoles y los que ellos dejaron en su lugar y viene la cadenita. Es un hecho de poder eso. No Claro. cualquiera puede ser testigo. Fray Julián, con esto me estás dando pie a una pregunta que me inquieta mucho, que siempre pensé en hacerla. Dije, ¿cómo molesto al Fray Julián? Pues le voy a preguntar esto. La diferencia, Fray Julián, entre Dios, lo que es el concepto de Dios, crea o no crea la persona, no es muy importante, pero el concepto de Dios. El otro concepto que es religión, eh, sentido general. Y la otra que son las iglesias. Yo siento que hay una gran diferencia en los tres conceptos, pero muchas personas como que hasta se llegan a enojar porque dicen la religión hace esto malo, malo, y Dios no existe, y Dios así asado, y le echan toda la culpa. ¿Cómo podemos explicar esto desde tu experiencia, Fray Julián? Pues el ser humano siempre necesita darle sentido a su vida. Y desde la caverna nacen dos experiencias fundamentales para la especie humana, el arte y la religión. Allá desde el 80.000 antes de Cristo. Nace la poesía con estos rituales de la palabra, de interpretar la vida, darle sentido. Y nace la religión a la par. No son experiencias de locura, nada más que le llamamos suprarracionales. Tienen otra lógica, no es que no tengan lógica, tienen otra, la del mundo simbólico. Nace el símbolo, que es tan fuerte. Entonces, es la necesidad de darle sentido a toda una experiencia y nace el mito. El mito no es mentira, el mito es una construcción de sentido. Construir un mito es complicadísimo y va a durar miles de años y le va a dar sentido a muchos pueblos, un mito. O sea, es más fácil construir una laptop que un mito, para que entendamos.
Cuando la Sí, gente dice es de pueblos primitivos los mitos, no, el mito es el constructo cultural más elaborado que ha dado la especie humana, el cerebro humano. Complicadísimo lo que hay en un mito. Hoy la gente desprecia los mitos. No, en los mitos va la ilusión, la esperanza, las frustraciones de muchas generaciones. Le transmito en un cuentito, porque el mito, en sentido literario, un gran relato es una novela. Un relato corto es un cuento. Entonces, es un cuento. Tiene que ser cortísimo y te cuenta la historia y te da sentido. Pero ahí, por eso los mitos duran milenios y le dan sentido a muchas generaciones. Y con eso trabajan las religiones. Todas las religiones trabajamos con mitos, el judaísmo, el cristianismo, desde Sumeria, desde el mito de Inanna, aquella mujer que baja al inframundo en el mito. Esto es antiquísimo, está en escritura cuneiforme, en tablillas de barro, escrito en los mitos de Inanna, que es antiquísimo, de miles de años, de Sumeria. Ya después va a venir como ya en Israel, cuando llega el pueblo de Israel a esa tierra, ya hay pueblos y hay religión, y va a haber una diosa, Istar, que depende de Inanna, la diosa antigua sumeria es Inanna, la diosa, conocemos, cananea es Istar, de ritos de fertilidad, y se representa con una serpiente. En los templos de Palestina lo que hay es serpientes, es una serpiente. Entonces entenderás que el pueblo que llega quiere despejar a la diosa del lugar, que es la serpiente, con el dios guerrero Yahvé. ¿Quién va a ser la mala de la película? Pues la serpiente, que es la claro, deidad del lugar. Es decir, claro. ahuecando el ala que ya llegó el dios guerrero Yahvé. Pero la diosa del lugar es Istar. Istar es como la tercera generación de la diosa madre antigua, que es Sumeria, que se llama Inanna. Entonces, los mitos nunca desplazan al otro, lo retoma y viene una nueva religión que le va a dar sentido. Pero para esto entenderlo hay que entender desde Sumeria, que es como la Claro. religión madre de todo esto. Y el gnosticismo es eso. Ya en Sumeria hay gnosticismo, es conocimiento, no es magia, es mito. Mito no es sinónimo de mentira, mito no es sinónimo de magia, es de darle sentido, requiere mucho cerebro, mucho corazón, mucha intuición. Más que conocer sería sentir una verdad, ¿no? Sentir Sí, esa que es la experiencia espiritual, la experiencia gnóstica de decir, no es que se haya levantado los huesitos, sino que en el momento en que yo creo en esto, pues yo estoy dándole el valor de sí, realidad. Y por lo que nos explicabas entonces, historia, digamos, es simplemente la narración de algo que sí ocurrió. Luego, sí, un cuento pues es la parte formal de cómo ocurre, metiendo un poco de historia y los conceptos, sí, pero el mito realmente va a la esencia, por eso duran tanto, porque sí, están marcando una cosa esencial del ser. el Y ser, entonces, pues esto produce la interpretación simbólica de cada quien, y eso lo claro. hace Entonces, duradero por y en el siglos. mundo gnóstico, la resurrección, cualquiera que tenga esa intuición y lo viva en carne propia es testigo. Y en el mundo oficial no, solo quien yo decido, quien es sucesor, y es un asunto de autoridad, por eso se van a pelear mucho. Para los gnósticos, no importa quién sea el obispo y la autoridad, echaban a suerte los domingos quién presidía la Eucaristía, cualquier bautizado podía ser. Y en lo oficial no, ya se empiezan a hacer ministerios, obispos, sacerdotes, se, y empiezan a tener poder. No, allá se hacían suertes. A un hombre o mujer le podía tocar quien predicaba, lo sorteaban, porque todos tenían el mismo Espíritu Santo. Todos tenían la posibilidad de ser testigos del resucitado. Y las mujeres también. Claro que cuando esto ya se va organizando jerárquicamente, los ven como, por eso entendemos por qué los declararon herejes y los persiguieron, porque ponían en crisis todo su sistema jerárquico. Era una iglesia más democrática donde las mujeres tenían importancia. Y eso va a regresar una y otra vez. En la Edad Media regresó los cátaros. Es el regreso de ese cristianismo femenino fuerte. Y entonces van a hacer la persecución, van a hacer la Inquisición para perseguirlos en la Edad Media. O sea, estos mundos van a regresar una y otra vez porque están en los orígenes de la humanidad. Sí.
Y Pero es que es una lucha, como tú dices, una lucha de poder, Fray Julián, porque poder. yo soy el poderoso, tú eres probablemente vayas a ser mi contrario, entonces te persigo y te destruyo. Y ese es asunto ya no de religiones, de iglesias. Las iglesias son instituciones humanas con jerarquías, con orden, con doctrina, con catecismo, Con con dinero y con poder. teorías, con poder. Cuando uno se mete estos asuntos, claro que a ninguna iglesia le gusta que hablemos de esto, porque estamos hablando de cosas más viejas que las iglesias cristianas. ¿A quién le interesa establecer un credo cristiano? Pues al Imperio Romano. ¿En qué creemos? Aquella gente creía en tantas cosas y no lo tenía en griego, hablaban muchas lenguas. ¿Qué pasa en Nicea cuando les quieren meter categorías griegas? La hipóstasis, las dos naturalezas de Cristo. Los que no hablan griego dicen, nosotros no creemos eso. Entonces la iglesia etíope, que es una iglesia antiquísima, cristiana, la declaran hereje en Nicea porque ella no habla griego, los etíopes. Entonces, cuando les quieren meter categorías de la filosofía griega, traducir de las lenguas semíticas al griego, a la filosofía griega, vaciar en contenidos, el Imperio Romano, que no habla latín, en Oriente habla griego, y los concilios se hacen en griego, entonces, estos que no son occidentales, como la iglesia copta es declarada de hereje, porque ellos hablan copto, no griego, ni tienen categorías mentales griegas. Entonces Occidente empieza a dominar aquello y se empiezan a volver como el centro del poder. Y va a devenir en la iglesia romana después. Y la contraparte que tú nos mencionabas hace rato, la recta verdad, la ortodoxia. ¿Sí? Y entonces yo declaro heterodoxos a los que no me sustentan mi poder. La Claro. verdad chueca, eso es heterodoxo. Orto es recto. ¿Quién declara que es lo recto y lo chueco? Lo mío nada más. Nada más. Y el Sí, cristianismo era plural y diverso porque no tenía papado, no tenía catecismos, no tenía orden. Digo, algo así, era un movimiento más que una iglesia. claro. Eso no Ahora, hubiera, yo sí, entiendo que no hubiera sobrevivido siglos como movimiento. Un movimiento sirve para algo y ya desaparece y viene otro. Estos querían iglesias, tuvieron que hacer las construcciones grandes que conocemos de iglesias, porque ya entra el asunto del poder. La diferencia entonces entre religión y hoy regreso a otra palabra muy importante, espiritualidad. Espiritualidad es responder a la vida, tiene que ver con la vida, desde el espíritu. Pero el espíritu es fuerza, es audacia, es valentía, la ruach divina, la fuerza de Dios. Y además, en el mundo cabalístico, pues la ruach divina no es masculina, lo que decimos el Espíritu Santo es la en hebreo, es femenina la fuerza creadora de Dios. Porque ahí entran las dos energías, masculina y femenina. En mundo occidental patriarcal, todo es masculino, el Espíritu Santo. No, el texto del Génesis, cuando dice el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, es femenino, es la fuerza. Dios parió universos, eso no es masculino parir, es la fuerza femenina. Por eso, estas miradas espirituales, el gnosticismo, los cátaros, van a regresar muy fuerte con la fuerza femenina. Y Hildegarda de Bingen, una mística alemana del siglo XII o el XI, ella nació en el 1050, no la quemó la Inquisición porque no había Inquisición, se les adelantó, por eso no fue declarada bruja, y Benedicto XVI se da la puntada antes de renunciar al papado de declararla doctora de la iglesia. sí. Pero aquí está, Fray, se me está acabando el tiempo, Fray, y como de costumbre me quedan cosas pendientes. Te quería comentar esto. Entonces, la mujer, como la mencionas, en ese tipo de sistema intelectual o de pensamiento, pues la mujer es la mala, es Ishtar, es la serpiente, es Eva, no es igual, sino es la que echa a perder las vidas, ¿no? Claro. Entonces, el hombre es Pero, el pero en el bueno. gnosticismo es fundamental esa Este es energía el punto. femenina. Ahora, en la época actual, Fray Julián, porque esto es algo interesantísimo, el gnosticismo ahora de los gestos que aparecen en las redes sociales o en la televisión, inventando soluciones a nuestros problemas, de adivinando el futuro y demás, según ellos son cabalistas.
porque hasta inventaron un juego de baraja en la que hay unas figuras que dicen, esta es la cábala y este es el gnosticismo, y entonces la letra hebrea y todo esto. ¿Cómo lo podemos explicar, Fray Julián? Nada más, antes de que me contestes, te quisiera pedir, dar una última saludada a nuestros amigos internautas. Nos está, Virgilio dice, magnífica charla, muy ilustrativa, saludos fraternales desde la selva de Calakmul, Campeche, cerca del extremo oriente, ¿sí? Cerca del extremo oriente de México. Calakmul, es que Virgilio es un geólogo que está trabajando en la construcción del Tren Maya, entonces pues anda por aquella zona dándose el gran lujo de conocer estos lugares. Sentimiento del Sur, Rescate de Guerrero, mis hermanos, qué bueno. Dice qué bueno que el puente ayuda a desmitificar que los evangelios apócrifos no son un mito. Pues aquí ahorita lo que nos decía Fray Julián es muy importante, mi hermano, esto de la diferencia entre historia, cuento y mito, y le dio un valor enorme a la parte, al término mito. Claro que ya el lenguaje va deteriorando los sentidos, pero Fray Julián habló del mito como una esencia del sentimiento, del espíritu humano, que por eso los hacen muy durables. Alfonso Gómez Valdés, magistral el tema, saludos a todos, queridos hermanos. Pues Alfonso, qué bueno que estés aquí con nosotros y qué bueno que te interese este tema, pues vamos a seguir con esto. Jair Jiménez, eso no es nuevo, muy claro, dice el Evangelio según X. Claro, Evangelio a cada uno de los autores, lo que nos explicaba Fray Julián, que ni siquiera lo escribieron realmente ellos, porque no eran personas que tuvieran el arte de la escritura, sino que pues fue todo, fueron relatos que se fueron traduciendo de boca a oído, se fueron comunicando. Celebro ampliamente que una autoridad como este ponente nos brinde desde su perspectiva la visión interna de los misterios que sostienen a la Iglesia Católica. Claro, ¿verdad que sí? Pues por eso teníamos invitados de lujo, mi querido hermano. Dice Miguel Ángel Garnica Mejía, un placer escuchar a Fray Julián Cruz Alta, gracias por compartir su conocimiento. Nos resulta muy placentero, pero es un hombre ocupadísimo, si no lo tendríamos aquí permanentemente con nosotros. Alfonso Gómez Valdés, perdón, se cortó el mito, es la cosmovisión de un pueblo, articula su conocimiento. Sí, sí, claro, la cosmovisión de un pueblo, sí, pues los mitos griegos, todo esto. Erubiel Rodríguez, doctor querido, doctor Erubiel, dice, buenas charlas, gracias por compartir interesante tema. El doctor Erubiel Rodríguez, de todo nuestro afecto, nuestro corazón. Y Nancy Yoguayolotli, abrazo de luz a todos mis hermanos. Gracias, Nancy, qué bueno que nos acompañas. Pues con esto, mi querido Fray Julián, dejo pendiente entonces la pregunta que te hacía. Ahora con el facilismo este de decir yo puedo adivinar, yo te puedo limpiar, te puedo amarrar al amor perdido, yo conozco los misterios del gnosticismo y conozco la cábala y pues con esto adivino y soy un experto. Y están inundando las redes sociales y la televisión y la radio y todo eso. ¿Cuál es, digamos, la desmitificación de ese tipo de ideas? Pues la Kabbalah es un sistema espiritual profundo, es muy serio, es conocimiento puro. Acordémonos que las letras hebreas también son numerales, uno, dos, tres. Entonces yo puedo leer un texto como cifra o como palabra. Entonces, lo que hacen los cabalistas, numerología. Las cifras son muy importantes. Entonces leen la Torah como cifras, empiezan a sumar, pero esto es todo un arte que hay que aprender. Con muchas, atrás hay mucha sabiduría de un pueblo muy espiritual. O sea, no nomás es de que no es adivinanza, no es juego, como ahora me pagas y yo te digo el futuro. No, eso no es Cábala. Cábala es un arte de espiritualidad que hay que ir avanzando y conociendo la profundidad. Somos vasijas de luz y de energía que hay que ir caminando en la energía. Estas, las sefirós, es todo un arte maravilloso de mundo espiritual que requiere años de paciencia, de sabiduría, de contemplar la vida, observarte. No, los cabalistas grandes les lleva toda la vida entender. Y un cabalismo no se hace en un curso de 6 meses. Voy cábala 1, cábala 2, cábala 3.
No puedes pasar del uno si no avanzas en sabiduría interna, en espiritual. Entonces, decir, es un trabajo yo respeto mucho el mundo cabalístico porque es muy serio y requiere muchísimo trabajo, sumar, restar, mirar los astros. No nomás es así. Ellos miran los astros que tienen con el movimiento cósmico, porque esto es cósmico, es de energía lo que ellos trabajan. Tienen ejercicios para ir desatando la energía. Abulafia, que fue un cabalista español, allá del siglo XVI, él, él recomienda que no hagan esos ejercicios solo la gente, porque la energía empieza a girar y mucha gente se disloca de los giros, las vértebras. Tiene que haber un maestro. Sientes que te incendias. En cábala, en ejercicios mal llevados, te vuelves ceniza, te quemas. La energía es durísima. Puedes abrir cajones que después no sepas cerrar. Por eso tiene que ser bajo la guía de un maestro. Esto requiere años de trabajo, de estudio, de meditación, de seriedad. Hoy Te se cometo puede. una indiscreción, Fray Julián, en la masonería, que yo practico desde hace más de medio siglo. En la masonería hay unos grados que se dedican específicamente al trabajo espiritual, al estudio de todas las teorías espirituales. No es que practiquen una religión, sino que estudian las religiones y las diferencias entre una y otra. Y entre ellas, entre esos estudios, está precisamente los estudios cabalísticos, pero compartiendo absolutamente tu teoría, Fray Julián, no es una cosa de que pues ya inscríbeme, te pago 50 pesos y ya soy cabalista, ¿no? No, Es, no. es, es una cosa de toda una vida para ir aprendiendo ese tipo de cosas sin caer en el facilismo, sin caer en Sí, la denostación y todas esas cosas. Fray Julián, ¿cómo nos ayudarías a cerrar tu participación hoy acerca del gnosticismo, de la explicación cristiana? Decías algo de hay un cristianismo gnóstico y un cristianismo no gnóstico. ¿Cómo Y cerraríamos este pues concepto? las imágenes gnósticas de Dios es Dios Padre y Dios Madre. Les comparto un texto gnóstico de estos encontrados en el 1948. De ti, Padre, a través de ti, Madre, los dos nombres inmortales, padres del ser divino, tu morada en el cielo, humanidad de nombre poderoso. Profundidad del Padre y Madre primigenio. Esto es el gnosticismo del cristianismo del siglo I. Esto es un evangelio gnóstico de ella que está delante de todas las cosas. La gracia incomprensible e indescriptible te llene por dentro e incremente tu conocimiento propio. El gnosticismo es conocimiento, no le tengamos miedo. Son cristianos de conocimiento que creyeron en algo, dieron la vida por lo que creyeron, crearon comunidades de hermanos y hermanas muy importantes. De ahí viene el cristianismo. Yo primero decía, antes de estudiar toda esta cosa, parecía como raro. Y cuando descubro los textos, no dije yo soy de estas comunidades, hubo cristianos en el siglo I, no dos, no estoy loco, que dejaron testimonio de su fe, vivieron el cristianismo desde otra mirada. Fueron perseguidos, aniquilados con el poder de un Estado. Pero hay cristianismo. Por eso el cristianismo es una doctrina espiritual. Hay muchas iglesias cristianas. Quien necesite, yo no me opongo, yo soy parte de una iglesia también, pero para mí lo esencial es el conocimiento, es un trabajo espiritual serio. Si uno quiere ser cristiano seriamente, si no, pues será de misa los domingos, de Claro, sacramentos, de miedo, y una iglesia, una fe basada en el miedo, dura lo que el miedo te dura. Una vez que pierdes el miedo, mandas a volar se todo eso. acabó. No, Fray, esto Fray- es un Fray trabajo Julián, espiritual. Fray Julián, ¿sería adecuado decir yo no creo en Dios, yo sé a Dios? ¿Sí? Porque Dios está dentro de mí, me atraviesa. Hoy tenemos que buscar nuevas imágenes. Ya la imagen de Dios Padre está muy desgastado, Dios juez. Tengo una amiga teóloga, una brasileña, una monja, que dice, para mí es como una espiral, me atraviesa, sale y entra de mí, está en los universos, pero también está dentro de mí. Ya no busco a Dios fuera, está dentro de mí también, es parte de mi ser. Es esta energía profundísima. No Lo que solo, no, pasa, no, no solo creo en Él, sino lo siento, lo siento. lo Hoy, conozco. hoy en teología hablamos de sentipensar. No solo es pensar, es sentir. Ya Muy, basta de un muy poco. hermoso.
de doctrinas de puro pensamiento. También somos sentimiento, emoción, cuerpo. Es importante el raciocinio, pero un raciocinio sin corazón ha hecho mucho daño. Ha creado instituciones que persiguen la vida. La parte espiritual de las religiones es la vida. El gnosticismo es un trabajo espiritual, la cábala es un trabajo espiritual. No son iguales, pero son caminos muy serios y profundos. Yo he estudiado cábala, pero no me dedico a eso, por eso no hablo tanto de esto, porque le doy su lugar y sigo a muchos maestros cabalistas que estudio, que leo, que escucho cursos, porque es muy serio, muy profundo, es un camino espiritual que te lleva a la vida. El gnosticismo es otro camino espiritual. Hoy la relación con la tierra, la armonía, eso es bien gnóstico, regresar con la tierra, todo el mundo ecológico, mismo Roma con el Papa Francisco, sus encíclicas Laudato Si, Francisco de Asís. Para alguien muy ortodoxo, pues lea a Francisco y se asusta, dirá ese es gnóstico, porque Sí. habla del hermano Sol, la hermana Luna. Esto es el gnosticismo, no le tengan miedo. Fray Julián, es hermosísimo escucharte. Por favor, acompáñanos en otras ocasiones con más frecuencia. Sé que estás muy ocupado y todo. Regálanos unos ratitos para hacer charlas como estas que son interesantísimas. Pues con Yo te, gusto cuando te pueda, agradezco en el corazón, perdón, ¿sí? con gusto cuando pueda les acompaño. Te lo agradezco. Un abrazo con todo el cariño. Y solamente me quedó pendiente preguntarte, hay unos cabalistas judíos que están interpretando ahora los acontecimientos, lo del sol y todo esto, y están diciendo que están a la espera de un nuevo Mesías, pero el nuevo Mesías le llaman Jesús. ¿Qué Pero no es el reflexión? Jesús histórico, no, para ellos no ha venido el Mesías. Hay cambios en el mundo cabalístico, el conocimiento se abre ya a las mujeres, a los no judíos ya pueden estudiar cábala, porque como ellos llevan los números, ya llegó el tiempo de abrir el conocimiento, porque sí hay avances, pero hay mucha mezcla con judaísmo que parece cabalístico, pero es cristiano. Hay muchos pastores de muchas iglesias metidos en esto, pero al final por eso hablan de Jesús, porque son cristianos, no son judíos. El cabalismo judío puro espera la llegada del Mesías, pero no le pone nombre, porque para ellos el Mesías no fue Jesús de Nazaret, porque ha habido muchos Mesías que han querido, entonces ellos tienen signos. Va a venir, no ha venido, eso sí es a futuro, pero cuando ni la misma cábala tiene tiempo. Fray Julián, te mando un abrazo con todo el cariño y todo el respeto que tú mereces. En nombre de todo nuestro público, te agradezco mucho tu presencia y vamos a aprovechar mucho esta oferta que nos haces de compartir con nosotros un tiempito libre que tengas por allí. Te deseo...